Nunca pensé que el día de la lectura del testamento de mi madre se sentiría más como un campo de batalla que como una reunión familiar. Estábamos en la sala de conferencias con paneles de roble de Green Máquina Associates, el aire denso con el olor a papel viejo y madera pulida. Mi padre estaba sentado frente a mí, su postura rígida, su expresión ya convertida en una mueca de desprecio como si me desafiara a hablar. Para él, siempre he sido solo una camarera, alguien indigna de tener voz, futuro o respeto. Mi hermano, Ryder, se recostó a su lado, con esa media sonrisa de suficiencia que había perfeccionado desde la secundaria. Cuando abrí la boca para hablar, la voz de mi padre atravesó la habitación. Solo eres una camarera. Cállate y siéntate. No discutí. Ni siquiera parpadeé. En cambio, me volví hacia la abogada de mi madre y le hice un solo asentimiento deliberado. Fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Tenía 28 años, todavía vivía en el mismo pequeño pueblo de Montana donde nací. La mayoría de las personas con las que crecí se habían mudado, a la universidad, a sus carreras, a formar familias, pero yo me quedé. Algunos podrían decir que fue por miedo o falta de ambición. Mi padre te diría que fue porque no podía prosperar en ningún otro lugar. Lo diría con la misma sonrisa condescendiente que había usado desde que tuve edad para entender el significado del fracaso. La verdad es que me gustaba mi vida. Trabajaba turnos dobles en Ross's Diner, servía café a los camioneros que pasaban y ahorraba lo que podía. Mi mundo era simple pero honesto. Mis clientes sabían mi nombre. Mi jefe confiaba en mí. Pero a los ojos de mi padre, nada de eso importaba. Él medía el valor por los cheques de pago y los títulos, cosas que yo nunca tuve. Luego estaba Ryder, mi hermano mayor, el chico de oro. Ryder se mudó a Denver después de la universidad, se metió en bienes raíces y nunca perdió la oportunidad de recordarme el caro condominio que poseía o la lujosa camioneta que conducía. Cada reunión familiar se convertía en un concurso silencioso para el que nunca me apunté, pero que de alguna manera siempre perdía. Los elogios de papá para él eran fuertes y generosos. Para mí, si tenía suerte, recibía un asentimiento. Mi madre, sin embargo, era el equilibrio en todo eso. Grace Miller era de voz suave, con manos que olían ligeramente a lavanda por el jabón que amaba. Ella me veía a mí, no solo el delantal y el pequeño apartamento encima de la lavandería, sino a mí. Ella me decía, Paisley, tienes más agallas que los dos juntos. Y yo le creía, aunque solo fuera por un momento. Las cosas comenzaron a cambiar hace 2 años cuando a mamá le diagnosticaron cáncer de mama. Al principio, todos pensamos que lo superaría. Tenía esa especie de fuerza tranquila que te hacía pensar que nada podía tocarla. Pero los tratamientos la desgastaron y el brillo de sus ojos se apagó. Aunque nunca se quejó, yo estuve allí para las sesiones de quimioterapia, las náuseas nocturnas, las mañanas en las que no podía levantarse de la cama. Aprendí a hacer su té favorito a la perfección. La forma en que ella decía que sabía ahogar. Me sentaba a su lado en el hospital hablando del clima o de las cosas tontas que decían los clientes en el restaurante. Cualquier cosa para mantener su mente alejada del dolor. Papá venía cuando podía. Siempre mirando su reloj como si sentarse con su esposa moribunda le estuviera robando tiempo de algo más importante. Ryder la visitó 2 veces, ambas veces tomando fotos para Facebook con subtítulos como "Valoren a sus seres queridos". Los comentarios llovieron, llamándolo un hijo devoto. Pero yo vi la verdad, y mamá también. Una noche, cuando estábamos solo nosotras dos, me miró con ojos que se habían cansado pero no apagado, y dijo, algún día entenderás por qué he hecho ciertos arreglos. En ese momento, no sabía lo que quería decir. Pero sentada en esa sala de conferencias el día de la lectura del testamento, me di cuenta de que estaba a punto de descubrirlo. Cuando el cáncer de mamá regresó después de su segunda ronda de tratamiento, fue como ver una tormenta en cámara lenta rodar por las llanuras, inevitable, implacable e imposible de detener. Los médicos hablaban en términos clínicos sobre recurrencia agresiva y opciones limitadas, pero todo lo que escuchaba era un reloj que sonaba más fuerte que nunca. Reduje mis horas en Ross's Diner para poder estar más con ella. Mis ahorros disminuyeron, pero no me importó. Cada minuto extra que podía sentarme junto a su cama de hospital, leerle o simplemente tomar su mano se sentía como oro deslizándose entre mis dedos. Papá seguía viniendo, pero todo era una preocupación superficial,
preguntando sobre su horario de medicación frente a las enfermeras, luego retirándose al pasillo para atender llamadas. Su voz era más fuerte allí, más aguda, como la forma en que hablaba con contratistas o clientes. Una tarde lo oí decirle a alguien: no va a durar mucho. Tendremos que tasar la casa. Se me revolvió el estómago, pero me mordí la lengua. Ryder era aún peor. Entraba usando gafas de sol de diseñador, llevando ramos de flores caros como si fueran accesorios. Se sentaba en el borde de la cama de mamá, se inclinaba para una selfie y la publicaba en línea con subtítulos como «Te quiero, mamá. Mantente fuerte». Los comentarios estaban llenos de emojis de corazón y elogios por su dedicación. Nunca se quedaba más de 20 minutos. Una noche, justo después de que Ryder se fuera y papá estuviera demasiado ocupado para visitar, mamá me pidió que cerrara las persianas y me sentara más cerca. Habló en un susurro como si estuviera compartiendo secretos de estado. «Paisley», dijo, su voz frágil pero firme. «Hay cosas que no sabes sobre tu padre y tu hermano». Le dije que ya sabía lo suficiente, pero ella negó con la cabeza. «Han estado contando el dinero del seguro», dijo. Sus labios se apretaron como si yo fuera un cheque esperando ser cobrado. Los oí hablar de eso el mes pasado. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Quise salir corriendo y encontrarlos para hacerlos mirar a mamá a los ojos y admitirlo, pero ella me agarró la muñeca, deteniéndome. «No», dijo. «Tendrás tu momento. Pero no ahora». Luego, metió la mano en el cajón junto a su cama y sacó una pequeña unidad USB negra. «Esto», dijo, presionándola en mi palma, «es lo que quiero que la gente escuche si intentan silenciarte». La miré fijamente, sintiendo el peso de algo mucho más grande que un trozo de plástico. «También he hecho cambios en mi testamento», añadió. «Mary y Green tienen todos los documentos. Ella sabe qué hacer. Cuando llegue el momento, confía en ella». No entendía completamente por qué me decía todo esto, pero asentí. En ese momento, su confianza en mí se sintió más pesada que cualquier carga que hubiera llevado. Semanas después, cuando llegó la llamada de que ella se había ido, supe que la tormenta finalmente había estallado. Pero lo que no sabía era que el verdadero trueno aún estaba por venir, esperándome en una tranquila habitación con paneles de madera, con mi padre al otro lado de la mesa. El último mes de la vida de mamá se sintió como un borrón de olores antisépticos, pasillos silenciosos y el pitido constante de los monitores. Su habitación siempre estaba tenue, las cortinas corridas para suavizar la luz del día que parecía demasiado fuerte para sus ojos frágiles. Me sentaba a su lado la mayoría de los días, leyéndole en voz alta sus novelas de misterio favoritas, aunque no estaba segura de cuánto podía seguir. Las visitas de papá se hicieron más cortas. A veces no venía en absoluto. Cuando lo hacía, sus conversaciones eran concisas, sus ojos se dirigían a su reloj como si el tiempo fuera dinero y ella lo estuviera desperdiciando. Las apariciones de Ryder se hicieron tan raras que las enfermeras me preguntaban si había sabido algo de él últimamente. No, no directamente. Sin embargo, vi sus publicaciones, sonriendo en galas benéficas, esquiando en Aspen, siempre acompañadas de subtítulos sobre la familia primero. Una tarde, justo después del atardecer, entré en la habitación y encontré a mamá sentada más erguida de lo que había estado en semanas. Estaba pálida, pero sus ojos tenían una chispa. Me hizo una señal para que cerrara la puerta. «Paisley», susurró. «Prométeme que no dejarás que escriban mi historia». Fruncí el ceño. «¿Qué quieres decir?» Me tomó la mano. «En la lectura del testamento, tu padre intentará controlarlo todo. Intentará silenciarte. No luches contra él en ese momento. Solo haz lo que planeamos. Confía en Marian y reproduce la grabación si es necesario». Asentí, tragando el nudo en mi garganta. Quería decirle que la defendería sin importar qué, pero algo en su tono me dijo que ella ya lo sabía. 2 noches después, cayó en coma. Me quedé toda la noche, sosteniendo su mano y trazando las venas de su piel como si fueran mapas a lugares que nunca volvería a visitar. Al amanecer, ella se había ido. Los días siguientes se sintieron mecánicos, arreglos, condolencias, el incómodo silencio de las personas que no sabían qué decir. Papá apenas me miró. Ryder solo me envió un mensaje de texto una vez. «Te veo en la lectura».
Pasé la noche anterior a la lectura del testamento sentada en la mesa de mi cocina, con la unidad USB sobre la madera frente a mí como un arma cargada. Pensé en conectarla a mi computadora portátil solo para escuchar lo que mamá había dicho, pero no lo hice. Una promesa es una promesa. Cuando llegó la mañana, me puse mi sencillo vestido negro, me recogí el cabello y metí la USB en mi bolso. Afuera, el viento era cortante, del tipo que arrastra el polvo por la carretera como un velo. Se sentía apropiado, como si el propio aire supiera que se avecinaba un ajuste de cuentas. Cuando entré en la sala de conferencias con paneles de roble de Green N, asociados, papá y Ryder ya estaban allí, sentados como reyes a la cabecera de la mesa. Marian estaba sentada en el extremo opuesto, su maleta cerrada, las manos cruzadas, los ojos tranquilos pero ilegibles. Tomé la silla frente a mi padre. No me saludó. Solo sonrió con suficiencia como si ya conociera el final de una historia que yo ni siquiera había empezado a contar. Marian se aclaró la garganta, su voz con el peso suficiente para silenciar la habitación. Estamos aquí para leer el último testamento de Grace Miller. Crucé las manos en mi regazo, mis dedos rozando la USB en mi bolso. Su peso era constante, como un latido. Papá se recostó en su silla, con los brazos cruzados, luciendo en todo sentido como el hombre en control. No alarguemos esto, dijo. Todos sabemos lo que va a decir. Ryder se rió en voz baja y con suficiencia. Sí, Marian. Pasa a la parte en que papá y yo nos encargamos de la herencia. Sin ofender, Paisley. Sus ojos se detuvieron en mí, afilados con burla. No respondí. Mi mirada se mantuvo en Marian, quien me hizo un asentimiento apenas perceptible, como si me recordara que todavía estábamos en camino. Marian comenzó a leer el preámbulo legal, un lenguaje formal. Fechas, declaraciones de testigos. Mi padre tamborileó con los dedos en el apoyabrazos, impaciente. Pude ver a Ryder desplazándose por su teléfono debajo de la mesa. Cuando llegó a la sección sobre declaraciones personales de la familia, me moví en mi asiento. Me gustaría decir unas pocas palabras antes de continuar. El aire pareció congelarse. Los ojos de papá se clavaron en mí, duros y fríos. No, no vas a hablar aquí. Enderecé la espalda. Es sobre mamá. Se inclinó hacia adelante. Su voz baja pero afilada como una navaja. Solo eres una camarera. Cállate y siéntate. El calor inundó mi cara, pero mi voz se mantuvo firme. Tengo tanto derecho a hablar de ella como cualquiera en esta habitación. Ryder sonrió con suficiencia. Vamos, Paisley. No hagas esto raro. Terminemos. Puedes escribir una publicación en Facebook más tarde o algo así. Por un momento, pensé en resistir, en dejar que años de palabras tragadas salieran a borbotones. Pero luego recordé la voz de mamá en aquella tenue habitación del hospital. No luches contra él en ese momento. Solo haz lo que planeamos. Cerré la boca. Mi silencio pareció complacerlos. Papá se recostó, complacido de nuevo, como si hubiera ganado algo. Pero debajo de la mesa, deslicé mi mano hacia mi bolso, sintiendo el borde de la USB. Capté la mirada de Marian y le hice el más mínimo asentimiento. Sus labios se apretaron, no con desaprobación, sino con una tranquila disposición. Pasó la página de su carpeta y dijo, antes de proceder a la distribución de bienes, hay un apéndice que debemos abordar. Uno que la señora Miller solicitó específicamente que se escuchara en voz alta en presencia de todos los beneficiarios. Ryder dejó de desplazarse por su teléfono. Los dedos tamborileantes de papá se detuvieron. Marian me miró. Metí la mano en mi bolso y puse la USB sobre la mesa. Su pequeña forma negra parecía volverse más pesada con el peso de la atención de la habitación. Esto, dije en voz baja, es la voz de mamá, y ella quería que ambos la escucharan. Empujé la USB hacia Marian. Ella la tomó sin dudar, deslizándola en el pequeño dispositivo de altavoz que había colocado junto a su carpeta legal. El suave clic del puerto al encajar pareció más fuerte de lo que debería haber sido. La pantalla del altavoz se iluminó. Marian presionó reproducir. Al principio, solo hubo un débil susurro de movimiento, quizás papel o tela. Luego,
La voz de mi madre llenó la habitación. Aquí habla Grace Miller, comenzó. Su tono era tranquilo, deliberado, la forma en que solía hablar cuando quería que realmente la escucharas. Si estás escuchando esto, significa que ya no estoy aquí para decir estas palabras yo misma. Papá se movió en su silla, su mandíbula tensa. Ryder se inclinó hacia adelante, su frente arrugada. He pasado mi vida en esta familia, continuó mamá. Amando a 2 hijos y compartiendo un hogar con un hombre que una vez creí conocer. Pero en mi último año, aprendí duras verdades sobre mi esposo y mi hijo mayor, Ryder. La habitación estaba en silencio, excepto por su voz. Sé que hablaron de mí como si ya me hubiera ido. Sé que discutieron el pago del seguro y cómo se dividiría. Hablaron de ello no con pena, sino con anticipación. La mano de papá apretó el brazo de su silla. Esto está fuera de contexto, murmuró. La voz de mamá no se detuvo. Quiero que todos aquí sepan que, si bien mi hija Paisley puede no tener los títulos o los ingresos que ustedes valoran, ella ha sido mi ancla. Estuvo a mi lado en cada tratamiento, cada noche sin dormir, cada momento en que necesité que alguien me tomara la mano. Ella es de quien estoy más orgullosa. Se me apretó la garganta, pero mantuve mis ojos en la mesa. A mi esposo y a Ryder, dijo, su voz enfriándose como el acero. No recibirán nada de mi herencia. He modificado mi testamento para que mi casa, mis cuentas y mi seguro vayan únicamente a Paisley. Esto no se hace por rencor, sino por justicia. No me valoraron cuando vivía. No se beneficiarán de mi muerte. La cara de Ryder se contrajo. Esto es ridículo. Marian levantó la mano. Dejen que la declaración termine. La grabación terminó con la voz de mamá suavizándose de nuevo. Paisley, mi amor, vive tu vida libre de su juicio. Y recuerda, si hay otra vida, aún elegiría ser tu madre. El silencio siguió, pesado y denso. Cuando Marian retiró la USB, la habitación se sintió más pequeña, como si las paredes se hubieran acercado. La cara de papá estaba pálida. La pierna de Ryder rebotaba debajo de la mesa. Ninguno de los dos me miró. Marian colocó suavemente la USB sobre la mesa entre nosotros. Ahora, dijo, su voz firme. Pasaremos a la lectura del testamento revisado. Marian no perdió el tiempo. Se ajustó las gafas, abrió una delgada carpeta de cuero y comenzó a leer. Este es el último testamento de Grace Miller, redactado y notariado el 14 de marzo en presencia de 2 testigos legales. Su voz era precisa, cada sílaba un clavo en el ataúd de la confianza de mi padre. Cláusula 1. Todas las deudas pendientes y gastos médicos se pagarán de mi patrimonio antes de la distribución. Cláusula 2. Mi residencia principal en 418 Willow Creek, valorada en $420,000, se transferirá en propiedad total a mi hija, Paisley Miller. Papá se inclinó bruscamente. Un momento. Esa es la casa. Nuestra casa. Marian no lo reconoció. Cláusula 3. El contenido de todas las cuentas bancarias a mi nombre, por un total de $212,000, se transferirá íntegramente a mi hija, Paisley Miller. La silla de Ryder chirrió contra el suelo. Esto es una locura. No puede hacer eso. Yo también soy su hijo. La mirada de Marian no vaciló. Cláusula 4. El beneficiario de mi póliza de seguro de vida por $1 millón ha sido cambiado de John Miller a mi hija Paisley Miller. El aire pareció implosionar. La cara de mi padre se puso roja, una vena sobresaliendo en su sien. La boca de Ryder se abrió, luego se cerró de golpe como si no pudiera decidir si gritar o maldecir. Papá finalmente explotó. Esto es un fraude. Estaba enferma. No sabía lo que estaba afirmando. Paisley la manipuló. Sentí el calor de sus palabras, pero mantuve mis manos cruzadas, mi voz tranquila. Todo lo que hizo mamá fue su elección. Sabía exactamente lo que quería. Mentiras, escupió Ryder, señalándome. Estuviste allí todos los días, susurrándole al oído, envenenándola contra nosotros. Marian cerró la carpeta, su voz como el acero. El testamento fue presenciado por 2 partes independientes y notariado. Se cumplieron todos los requisitos legales.
Si desea impugnar, encontrará que es un proceso costoso y público, señor Miller. La silla de papá rechinó ruidosamente mientras la apartaba, levantándose tan rápido que casi se cae. Arrastraré esto por todos los tribunales de Montana si es necesario. Adelante, replicó Marian con calma. La grabación que acaba de escuchar se presentará como prueba. Por primera vez, dudó. Ryder nos miró a ambos, su bravuconería desapareciendo. Nosotros merecemos algo. No puedes simplemente echarnos por completo. Lo miré a los ojos. Ustedes ya lo hicieron cuando la trataron como una cuenta bancaria en lugar de una persona. La habitación cayó en un silencio tenso, casi sofocante. Afuera, podía escuchar el débil zumbido del tráfico. El ladrido distante de un perro, sonidos mundanos que se sentían fuera de lugar en un momento tan agudo. Finalmente, el tío Grant, el hermano mayor de mamá, que había estado en silencio hasta ahora, habló. Su voz era baja pero tenía peso. Ion, Ryder, deberían estar avergonzados. Grace era mi hermana. Vi cómo Paisley la cuidó cuando ustedes no movieron un dedo. Este testamento es justo. Papá lo miró furioso. No te metas. Grant se puso de pie, las patas de su silla rasgando el suelo de madera. No, no lo haré. Has sido un hombre egoísta desde que te conozco. Y Ryder, has aprendido todas las lecciones equivocadas de tu padre. Si tuvieras algo de decencia, saldrías de aquí en silencio y dejarías que Paisley honrara a su madre sin que tu amargura lo envenenara. La cara de Ryder se puso de un rojo carmesí intenso. Esto es una broma. Me miró, con los ojos entrecerrados. Disfruta de ser la reina de la casa hasta que llegue la factura de impuestos. No respondí. No quedaba nada que decir que mamá no hubiera dicho ya por mí. Papá agarró su abrigo, murmurando maldiciones en voz baja. Ryder lo siguió, cerrando la puerta con la suficiente fuerza como para hacer vibrar los cristales de las ventanas de la sala de conferencias. Cuando se fueron, se sintió como si la presión en la habitación finalmente se hubiera aliviado. Marian cerró la carpeta y la deslizó hacia mí. Está hecho, dijo. Todo es tuyo ahora. Grace quería que tuvieras la seguridad que ella nunca tuvo. Asentí, con la garganta apretada. Ella me dio más que seguridad. Me dio su confianza. Grant me puso una mano en el hombro. ¿Y la honraste hoy? Por un momento, me permití respirar. Casi podía escuchar la voz de mamá, en ese tono tranquilo, firme, cálido y orgulloso, y me di cuenta de que esto, más que la casa o el dinero, era la verdadera herencia que me había dejado. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de papá y Ryder, el silencio se sintió más pesado de lo que cualquier grito podría haber sido. Me senté allí, con las manos aún en el borde de la mesa, como si soltarme hiciera que todo el momento se derrumbara en una especie de sueño. Marian comenzó a recoger sus papeles, metódica y tranquila, pero me miró. Harán ruido por un tiempo, dijo. Amenazarán con demandas, intentarán intimidarte, pero el testamento es hermético. Estás protegida. Asentí, aunque mi estómago todavía estaba revuelto. No perdonarán esto. Grant emitió un resoplido bajo. No necesitan hacerlo. Que se ahoguen en su propia amargura. Tu madre vio quién eres realmente, y eso es lo que importa. Mientras salíamos al pasillo, escuché fragmentos de voces susurrantes del pequeño grupo de parientes que habían estado esperando afuera. Algunos ojos eran comprensivos, otros curiosos, y algunos se veían francamente incómodos, como si conocer la verdad sobre papá y Ryder hubiera arruinado alguna ilusión largamente acariciada. Le dejó todo a Paisley, susurró alguien. Bueno, después de lo que hicieron esos dos, no la culpo, murmuró otro. Mantuve mis ojos al frente, negándome a dejar que sus palabras se pegaran. Afuera, la luz de la tarde se desvanecía, pintando el estacionamiento en tonos dorados y sombras. Pude ver a papá y Ryder a lo lejos, de pie junto a la camioneta de Ryder. Los brazos de papá se agitaban mientras hablaba. La cabeza de Ryder se movía en movimientos rápidos y bruscos. Ya no parecían un frente unido. Parecían dos hombres culpándose el uno al otro por haber perdido. Grant me acompañó hasta mi coche. ¿Quieres que te siga a casa por si acaso deciden escalar?
Lo pensé, luego negué con la cabeza. No, ya perdieron la única pelea que importaba. El resto es solo ruido. Aún así, revisé mis espejos todo el camino de regreso a casa. Cuando llegué a la entrada, el lugar se sentía diferente. El mismo columpio del porche, la misma pintura descascarada cerca de la canaleta, pero ahora era mía. No por el dinero, no por documentos legales, sino porque mamá me había querido aquí. Me quedé en la puerta por un largo momento antes de entrar. El aroma me llegó primero, una tenue lavanda, como el jabón que ella amaba. No sé si era real o si mi mente lo había conjurado, pero lo respiré de todos modos. Dejé mi bolso en la mesa de la cocina y coloqué la USB suavemente a un lado. No me sentía triunfante. No me sentía rica. Simplemente me sentía firme. En algún lugar en el silencio, pensé que aún podía escuchar su voz. Vive tu vida libre de su juicio. Y por primera vez en años, creí que podía. Pasaron 6 meses antes de que la tensión constante en mis hombros comenzara a aliviarse. Las llamadas de papá se detuvieron después del segundo mes. Sus amenazas de demanda se disolvieron en silencio una vez que las cartas de Marian dejaron claro que no tenía ningún caso. Ryder intentó un último ataque a través de un mensaje de texto que decía, disfruta de la casa mientras dure. Pero no respondí. Creo que eso le dolió más que cualquier pelea. La casa se convirtió en algo más que un simple lugar para vivir. Pinté las paredes de la cocina de un color crema cálido, como mamá había dicho una vez que siempre quiso. Mantenge el columpio del porche, engrasando las cadenas para que no chirriara con el viento. En la sala de estar, enmarqué una de las pocas fotos que teníamos juntas, yo con mi delantal de camarera, ella riendo a mi lado, sosteniendo una taza de café como si estuviera al tanto de alguna broma privada. Todavía trabajaba en Rosie's Diner. La gente me preguntaba si planeaba renunciar ahora que tenía dinero, pero la verdad es que me gustaba el ritmo del lugar. Los clientes habituales seguían viniendo, todavía me llamaban por mi nombre con esa misma familiaridad de pueblo pequeño. En todo caso, el dinero me dio la libertad de trabajar porque quería, no porque tuviera que hacerlo. A veces, en las noches tranquilas, me sentaba en la mesa de la cocina con la unidad USB en la mano. Nunca la reproduje de nuevo. No necesitaba hacerlo. Cada palabra estaba grabada en mí. Su orgullo, su amor, su advertencia. Era extraño tener su voz atrapada en un pequeño trozo de plástico, sabiendo que podía escucharla cuando quisiera, pero eligiendo llevarla en mi memoria en su lugar. El tío Grant me visitaba a menudo. Nos sentábamos en el porche con café, hablando de mamá, no de la enfermedad o las peleas, sino de las pequeñas cosas. La forma en que tarareaba mientras hacía la masa de pastel. La forma en que se frotaba las manos en sus jeans después de trabajar en el jardín. Esas eran las piezas que quería mantener pulidas, no los bordes dentados dejados por papá y Ryder. Una tarde ventosa de finales de otoño, me paré en el patio trasero, el cielo del mismo gris pálido que el día de la lectura del testamento. Pensé en lo que mamá me había dicho. Vive tu vida libre de su juicio. En ese entonces sonaba como un deseo imposible. Ahora se sentía como una verdad tranquila en la que había crecido sin darme cuenta. Volví a entrar, el olor a café fresco llenando el aire. En el pasillo, la luz del sol se posó en el marco de su foto, y por un segundo, sentí como si estuviera allí mismo, observando, aprobando, quizás incluso orgullosa. Sonreí, no porque hubiera ganado algo, sino porque sabía que estaba exactamente donde ella quería que estuviera.